la salud, el conocimiento de la biología, etc. O sea que es verdad que en investigación lo que se busca no es en primer lugar la curación de cada enfermo. Y entonces en esas circunstancias se puede someter a un peligro en la investigación porque podemos someter a un riesgo innecesario o desproporcionado a los sujetos que participan en esa investigación. Y aquí Helsinki siempre nos va a decir que el bienestar de la persona siempre tiene la primacía. No podemos saltar sobre eso. Es que mi investigación va a ser fabulosa, voy a descubrir, como decían los antiguos, la piedra filosofal, ¿no? No sé si lo han leído por ahí, pero es aquella piedra que convertía en oro todo, ¿no? Y que prácticamente ya existe, ¿no? Marlon, si hay algún tema en el chat que tú veas que conviene tratar, me lo vas diciendo, me interrumpes sin ningún problema. Ok, doctor. Porque a mí no me da mucho la vida para ir saltando para acá y para allá. Ok, sí, doctor. Ha llegado una pregunta por parte de Alison Palomino, que pregunta, ¿qué programas o herramientas podemos utilizar para hacer un doble o triple ciego? No he entendido qué. ¿Qué programas o herramientas podemos utilizar para hacer un doble o triple ciego? Ya. Bueno, el doble ciego se refiere a que ni el investigador, ni la persona que lo recibe, ni en general nadie sabe qué se les está dando, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los investigadores en un ensayo clínico de esas características. Si ustedes quieren hacer eso, lógicamente no es algo sencillo y tienen que aprender bastante de cómo se realiza primero un ensayo clínico normal. Yo lo que les recomendaría es acudir a un investigador principal que haya hecho ese tipo de investigaciones para que los pueda orientar. Ya un curso específico para ver cómo se hace esto, probablemente en el City Program también hay, ¿no? Pero no lo he visto últimamente. Desde luego que hay instituciones que dan esta preparación. Pero la esencia del doble ciego es esa, ¿no? Ni el enfermo ni el investigador conocen qué se le está dando. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque si no hay mucho tema, ¿no? O sea, no podemos sacrificar la vida o la salud de una persona para lograr un avance científico en beneficio de la sociedad. Insisto, aunque sea un logro muy importante para la sociedad, siempre acuérdense, la primacía de la persona humana. Eso está por encima de todo. Edmund Pellegrino, que es un autor que yo les recomendaría, por ejemplo, hay una revista que se llama Cuadernos de Bioética, que le dedicaron cuando él falleció, ha fallecido no hace tantos años, un número exprofeso a él, muy interesante, ¿no? Y él habla de la ética del cuidado, es muy bonito, ¿no? Y bueno, él lo que dice es que hay una especie de tensión entre los valores de la ciencia y los valores de la medicina, dice él. El valor de la ciencia, dice Pellegrino, es la verdad, el descubrimiento de la verdad. Y el valor de la medicina, la beneficencia. Entonces, de ahí se deriva el resultado de que la ciencia será el avance del conocimiento médico y el resultado de la medicina será mejorar el estado de cada paciente. ¿Ok? Entonces, Pellegrino sostiene que se les puede dar un rango, un margen grande de autonomía amplio a los investigadores con una condición.
siempre que se reconozca a la beneficencia como el principio básico. Fíjense lo que dice Pellegrino, ¿eh? Ustedes han escuchado hablar de la autonomía, la beneficencia, la justicia, la no maleficencia. Bueno, hay que reconocer, dice Pellegrino, a la beneficencia como el principio básico. O sea, como el primer principio. Claro, ustedes han puesto ahí en su lema, en SEAC, primum non nocere, ¿no? O non nocere, según cómo lo pronuncien, si se pronuncia con pronunciación romana o pronunciación clásica, primero no hacer daño, de acuerdo, es lo mínimo, ¿no? Pero digamos, no es lo que está por encima, ¿no? Lo que está por encima es bene facere, non nocere, sino bene facere, bien, hacer bien, bene facere. Eso es lo que dice Pellegrino, y yo concuerdo absolutamente con él. O sea, a veces cuando uno está en un comité de ética, están los 4 principios ahí dando vueltas y la gente parece que hace un poco una ruleta rusa y a ver cuál sale, ¿no? Y casi siempre prima la autonomía porque es un poco lo que está de moda. Pero en realidad, en mi opinión, debiera primar siempre la beneficencia. Hacer el bien. ¿Qué cosa es la ética al final? Sino hacer el bien y evitar el mal. Vayan ustedes a Aristóteles, vayan ustedes al origen de la ética. Por eso insiste Pellegrino en esto, ¿no? Entonces, es importante resaltar que las necesidades del protocolo de investigación tienen que quedar supeditadas a las necesidades de los propios pacientes. O sea, no es mi protocolo por encima de todo, ¿no? De tal manera que Pellegrino concluye afirmando que la mejor garantía para evitar conflictos en una investigación y en general es lograr que una investigación que sea científicamente válida y éticamente responsable. Esas 2 características, científicamente válida y éticamente responsable. No me basta con la ciencia, no me basta con la supuesta ética, porque si la ciencia está mal, tampoco hay ética. ¿Qué ética tiene un científico que no es un buen científico? Tiene que mejorar. Bueno, sigamos. Hay otro autor que se llama Miller, Franklin Miller, que dice que para él es del instituto, o era por lo menos, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que los principios éticos que deben guiar la atención médica no coinciden con los que deben guiar la investigación científica. Y de esa manera, la beneficencia y la no maleficencia son normas centradas en el paciente, según él, que deben guiar al médico cuando uno trata a nivel particular a un enfermo, ¿no? O sea que, digamos, estos principios van a beneficiar a nivel particular. Sin embargo, en la investigación, la beneficencia hace referencia a promover el bien social. Y entonces, para aumentar la salud. Y esto, a su vez, se consigue, mejor dicho, mediante la obtención de un conocimiento que es generalizable. Por otro lado, el principio de no maleficencia en investigación permite establecer los riesgos de una investigación según los objetivos de esa investigación. Bueno, este planteamiento podríamos llamarlo de alguna manera pragmatismo. Es una consecuencia de aplicar el pragmatismo a la investigación biomédica. El mismo autor lo señala, ¿no? Y el pragmatismo, les cuento que es un movimiento filosófico con una importancia grande en la bioética norteamericana. Hay distintas corrientes dentro del pragmatismo,
pero en general se caracteriza por una cosa, que es aplicar el método inductivo. Supongo que saben la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo, donde los datos concretos de cada caso son de gran importancia como los elementos de proceso deliberativo. Una especie de proceso democrático, podríamos decir, y llegar de esta manera a un consenso. En este planteamiento del pragmatismo adquiere un protagonismo muy grande el Comité de Ética, porque de él va a depender en último término la aprobación del nivel de riesgo a que pueden ser sometidos los sujetos de investigación. Entonces, por otro lado, la aplicación de los principios según Miller se puede traducir en normas que son de corte utilitarista, ya que el riesgo de los sujetos estaría justificado según el beneficio esperado para otros. Fíjense, no para ellos, sino para otros. El utilitarismo me lleva a eso. El utilitarismo al final, voy a decir una barbaridad, una cosa muy contundente, ¿no?, que habría que afinar. El utilitarismo al final me puede llegar a que el fin me justifique los medios, lo cual, desde el punto de vista de la ética, es una aberración. Entonces, si yo digo, mira, yo no sé cómo vas a hacerlo, pero consígueme esta cuestión, consígueme este conocimiento generalizable, termíname esta investigación, yo quiero saber exactamente qué pasa si se hace esto, lo otro, lo demás allá, no me interesa cómo lo hagas, eso es utilitarismo. Porque entonces, como he dicho, el riesgo de los sujetos estaría justificado según un beneficio esperado para otros. O sea, los sujetos esos de investigación, esas personas no me interesan. Si sufren, que sufran. Me interesa el resultado. Entonces, este planteamiento, como ustedes se darán cuenta, si nosotros, como hemos dicho, para nosotros el respeto individual a los sujetos es primordial, pues esto va en contra de Helsinki, ¿no? Va en contra de los principios de la Declaración de Helsinki que hemos hablado. Y aquí al respecto, Hans Jonas, que es otro bioeticista muy conocido, viene a decir lo siguiente: el deber prima facie, ahora diré qué significa, en investigación es la inviolabilidad del individuo. O sea, así como Pellegrino nos decía, el principio básico, el principio fundamental es la beneficencia, Hans Jonas nos va a decir que el deber prima facie es la inviolabilidad del individuo. Deber prima facie se refiere a los que se derivan directamente de un valor que hay que realizar de todas maneras, ¿no?, y no de modo secundario o derivado. Entonces, directamente de la persona humana, de la dignidad de la persona, se deriva la inviolabilidad del individuo. Eso es lo que viene a decir Hans Jonas, ¿no? Es decir, los derechos del individuo son primarios, no son derivados, son específicos, no son identificables. Mejor dicho, son primarios, son específicos y son identificables. Y sin embargo, las personas que se beneficiarán del estudio de investigación normalmente no son identificables. Muchas veces, si hacemos un ciego, un doble ciego, no sabemos exactamente quiénes son. Incluso en las investigaciones se suele anonimizar, por lo menos, a las personas para que no se pueda saber a quién corresponde esa preparación o esa intervención, ¿no? Entonces, el beneficio para la sociedad es un principio abstracto, no es algo concreto. Por lo tanto, los intereses de la sociedad o de la ciencia no pueden prevalecer ante los intereses
del individuo. Nunca. Hay un convenio que se llama de los derechos humanos y la biomedicina, que si no recuerdo mal se firmó en una ciudad española que se llama Oviedo, al norte de España. En el artículo 1, es un convenio muy bonito, dice, las partes en el presente convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona sin discriminación alguna el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. O sea, protección de la dignidad del ser humano, se vuelve a repetir, ¿no? La dignidad humana constituye un valor esencial, dice ese código que les citaba, ¿no? En el que deben basarse los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no es que en la ONU el año 1948 haya habido unos genios que se han puesto a pensar y han descubierto los derechos humanos. Los derechos humanos provienen de la dignidad de la persona humana. Está bien que los hayan formulado y es una cosa muy buena. Y felizmente existen. Ahora hay que respetarlos. Pero todo se basa en lo que he puesto en amarillo, la dignidad de la persona humana. Por tanto, la dignidad de la persona humana es un presupuesto del respeto a la autonomía. O sea, yo lo primero que tengo que respetar es la dignidad de la persona. Y entonces, lógicamente, buscaré que si esa persona está en condiciones, pues pueda vivir su autonomía lo mejor posible. Autonomía no, para una persona no es que yo me suicide, ¿no? Eso efectivamente demuestra que fui autónomo, pero no es lo mejor para mí, evidentemente, ¿no? Entonces, la dignidad es un principio, o más que un principio, que viene a plasmar una realidad esencial. El igual valor que todo ser humano tiene en sí mismo, sin excepción. Y eso lo hace merecedor de un respeto incondicionado. Entonces, la dignidad tiene que prevalecer siempre, como he puesto ahí, ante la conveniencia o necesidad de la investigación. O sea, primero es la dignidad humana. En definitiva, el respeto a la dignidad humana será la garantía de que por muy importantes y trascendentes que sean los intereses y beneficios en juego en esa investigación, el ser humano será respetado en su integridad física y psíquica, por encima de todo. Y aquí he recogido unos principios de un autor, Ezequiel Emmanuel, y otro autor, Grady, que los van a ir viendo ustedes por ahí, por todos lados, cuando tengan que investigar. Es muy bueno lo que Emmanuel saca adelante al hablar de estos principios, y yo he añadido el respeto al ser humano como elemento central, ¿no? O sea, aquí tienen ustedes un poco esos principios que hay que respetar a la hora de investigar, ¿no? Empiecen por donde quieran, ¿no? Pues vamos a ver, empecemos por ejemplo por el consentimiento informado, ¿no? Tiene que haber una información al sujeto que va a participar y el consentimiento informado no da tiempo ahora para explicarlo, ¿no? Porque llevaría toda otra clase, ¿no? Pero, en resumen, lo que no es, o sea, no es un papel que uno firma, no, es mucho más. Y es un proceso, ¿no? Para saber bien en qué consiste esa investigación y ver si yo estoy dispuesto a someterme a esa investigación. Y aquí se ven los riesgos y los beneficios.
tiene que haber una proporción entre uno y otro. La selección de sujetos, porque hay sujetos, o sea, personas humanas, que yo no puedo, por así decir, introducir en la investigación, porque a lo mejor esa investigación los puede matar o puede ser peligroso, ¿no? O porque van a ser discriminados, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una selección. La protección de la intimidad y la confidencialidad. En principio, cuando uno participa de una investigación, no tiene por qué ser público. E incluso el investigador puede no conocer el nombre y eso se anonimiza, como les decía, o se hace anónima totalmente. Anonimizar es, por así decir, poner un número y ese número se guarda en una caja fuerte y solamente una persona tiene acceso, de tal manera que prácticamente es anónimo, ¿no? Valor social, validez científica. Estas dos cosas son importantes, no solo la validez científica, porque si mi estudio tiene una validez científica interesante, pero socialmente no sirve para nada, el comité de ética no creo que te lo vaya a aprobar, ¿no? Porque si vas a trabajar con sujetos humanos, estamos hablando de investigaciones que trabajan con personas, ¿no? Respeto a la comunidad, esto que les decía, que a veces puede haber una discriminación por participar en una investigación, o la conveniencia de que la comunidad haga un feedback con los investigadores, que es a veces muy interesante, y muchas otras cosas. El Comité de Ética en Investigación, lo he dejado ahí para el final, que es el que se compra todos los problemas, por así decir, y ve pues cómo está la investigación en todos estos aspectos y muchos más, ¿no? Y dice si va o no va. Puede decir si va con algunas observaciones, puede decir que no va, o puede decir que está ya perfecto, lo cual no suele ser, ¿no? Siempre hay algo que suele ser observado, ¿no? Y que hay que rectificar o mejorar. Bien, y aquí al centro de todo, y todo esto se hace por esta razón: respeto a la persona humana. Que no se les olvide, señores, señoritas, caballeros, estudiantes de medicina, gente relacionada con el ámbito de la salud, lo primero es la persona humana. Los grandes profesionales de la salud, los grandes médicos, los grandes sabios, siempre han tenido un trato exquisito médico-paciente y un gran respeto por cada persona, y eso es muy importante. Y si eso no lo vivimos, la ciencia no sirve para nada, porque la ciencia está pensada para ayudar a la persona, no para faltarle al respeto. Bien, vamos a ver ahora, Marlon, yo no sé cómo vamos de tiempo, si cualquier cosa tú me cortas o lo que sea, ¿no? Lo que quería un poco ver con ustedes, y les hablaba en el comienzo, era esto de la evaluación de riesgos y beneficios, ¿no? A veces uno puede pensar, no, pero esta investigación no tiene ningún riesgo. Bueno, yo les diría que la casi totalidad, por no decir la totalidad de las investigaciones, conllevan siempre un riesgo, aunque sea mínimo, ¿no? Y específicamente la investigación médica siempre supone algún riesgo. Pero incluso otras investigaciones, yo ahora el curso que hice fue dirigido más a otro tipo de investigaciones, de tipo más humanístico, y también tienen un riesgo, muchas de ellas, ¿no? Entonces, ¿el problema dónde está? Pues en esto. El problema se encuentra, por tanto, en determinar qué nivel y qué tipo de riesgo puede considerarse aceptable en una investigación. Y todo esto en relación con los beneficios esperados. Disculpen que ahí he juntado palabras. Beneficios esperados. Y también en quién debe exponerse a ese riesgo. Lo decía antes que no cualquier sujeto, no cualquier persona
va a ser llamada a una investigación, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de las vacunas estamos viendo que va a partir de los 18, ¿no? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no hay vacunas para niños? Etcétera, etcétera. Bueno, es todo un tema para estudiar, ¿no? Pero cada investigación de fármacos, de algún producto, de vacunas, tiene también unos sujetos de investigación que se seleccionan. Vamos a ver características y clasificación de esos riesgos, ¿no? El riesgo es la probabilidad de sufrir un daño, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta tres parámetros, ¿no? Aquí he puesto máquinas y tal porque, entre otras cosas, la medicina también se va haciendo medio robótica, ¿no? Y ahora hay, bueno, incluso me contaban el otro día en una universidad que tenían unos robots para operar, que por supuesto operaban mejor que los propios médicos porque su pulso era extraordinario, ¿no? Y eran muy eficaces, ¿no? Lógicamente que hay cosas que el robot no puede hacer, pero por lo pronto pensar, ¿no? Eso de que los robots no van a dominar, duerman tranquilos porque eso no va a suceder, aunque en las películas salga constantemente. Me tocó también dar unas clases sobre robótica. Bueno, distinguir entonces varias cosas. Grado de probabilidad, magnitud del daño y duración. Si hablamos de sufrir un daño, tenemos que hablar de estas tres cosas, ¿no? Grado de probabilidad de sufrir ese daño, cuánto es la magnitud, qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan duro, qué tan grave, y duración. Cuando uno ha pasado un terremoto, sabe que no es lo mismo que dure 20 segundos que un minuto, ¿no? En este momento, un minuto, a lo mejor, no sé qué dirá Marlon, pero puede no ser tan importante. Pero cuando hay un terremoto, sí es muy importante. No digo si dura más, varios minutos. Entonces también la duración es importante. De esta manera se puede diferenciar si existe una alta probabilidad de daño leve o una baja probabilidad de daño grave. Es distinto. Mire usted, en esta investigación tiene usted una alta probabilidad, pero el daño que va a sufrir va a ser pequeño. Ah, bueno. Y otra cosa es, mire, la probabilidad es muy pequeña, pero como sufra usted un daño, pues se muere. Bueno, entonces ya a lo mejor me lo pienso, ¿no? Me lo pienso. Y también si se tratará de un daño probable, que será agudo o será crónico, o si puede dejar secuelas, o si será irreversible o será irreversible. Todo eso hay que estudiarlo y hay que determinarlo, hay que saber las características y la clasificación de los riesgos, ¿no? Y hay muchos riesgos relacionados con la investigación biomédica. Entonces vamos a ver riesgos según el beneficio esperado. Todo esto es aplicable a las vacunas, ¿eh? Hay que distinguir en los estudios experimentales, para valorar el nivel de riesgo, hay que distinguir entre las intervenciones dependiendo de si se puede derivar un beneficio terapéutico directo para los sujetos o no. Cuando uno entra en una investigación, no sé, la gente que haya entrado en ese ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, pues uno espera algún tipo de beneficio, ¿no? Y puede ser que haya y puede ser que no haya. Entiendo que en ese caso sí les dijeron que el beneficio iba a ser que se iban a vacunar muy rápidamente. No sé si se habrá cumplido el beneficio. Como ven, más que beneficio es una probabilidad de beneficio, ¿no? Muchas veces la probabilidad de riesgo hay que compararla con la probabilidad de beneficio, más que el riesgo con el beneficio, ¿no? Bien, entonces
hay que distinguir si se va a derivar un beneficio para los sujetos que participan o no. Y eso hay que decirlo muy claro, en el consentimiento informado tiene que estar. Mire usted, va a participar usted en esta investigación que nos parece que es muy importante para la salud de mucha gente, porque estamos investigando este tema, esta enfermedad que es crónica en este país, tal, y esto, si sale bien, va a beneficiar a muchas personas. Ahora, usted no va a recibir ningún beneficio en principio. Eso tiene que quedar claro. Entonces, hay gente que se apunta, hay voluntarios sanos o enfermos que se apuntan a una investigación. Y hay enfermos también. Yo tengo un amigo que está muy enfermo y va de ensayo clínico en ensayo clínico. Y si no fuera por eso ya se habría muerto, ¿no? Porque tiene un cáncer de piel, ¿no? Melanoma, en fin, terrible, ¿no? Y bueno, él ya sabe y cuando va a un ensayo clínico, pues preguntará, ¿no? Si eso lo va a ayudar. Pero eso hay que dejarlo claro. En las intervenciones sin beneficio terapéutico pueden darse tanto en sujetos sanos como en sujetos enfermos. Y en el caso de los pacientes, esa distinción es muy relevante, esto de si va a ser terapéutico o no, para el paciente, porque deben diferenciar aquellas intervenciones encaminadas solamente a conseguir un beneficio terapéutico de aquellas otras cuya finalidad exclusiva es obtener un nuevo conocimiento, como les comentaba antes. Entonces es muy importante no olvidar en esta clasificación lo que se tiene en cuenta. Y lo que se tiene en cuenta es la intención. O sea, si el objetivo es producir un beneficio sobre el paciente o no. Esa intencionalidad es muy importante. En las intervenciones terapéuticas se dispone de pruebas científicas suficientes para esperar que los pacientes se puedan beneficiar. O sea, ya se sabe que esa intervención los pacientes se van a poder beneficiar. Y en las no terapéuticas, como puede ser, por ejemplo, una extracción de sangre para un análisis farmacocinético, son administradas solamente para responder a una pregunta científica. Eso hay que dejarlo también muy claro. Otra cuestión, lógicamente, es si en un estudio considerado terapéutico, finalmente se logra beneficiar o no a los participantes, si les ligó, ¿no? Igualmente, cabe la posibilidad de que se obtengan beneficios no esperados tras recibir una intervención no terapéutica. O sea, es una intervención que en principio no va a curar a nadie, pero resulta que se descubre algo que después sí ayuda a algunas personas. También los riesgos se pueden calificar según el tipo de daño. También esto es interesante porque en principio está muy claro que en investigación médica especialmente el daño que se está pensando es un daño físico, ¿no? Sin embargo, los tipos de daño que puede sufrir un sujeto en investigación son mucho más variados, ¿no? Que también se pueden producir, por cierto, en investigaciones médicas. Daños psicológicos, sociales, económicos, legales, etc., ¿no? Y la importancia de estos daños dependerá del tipo de investigación que estemos realizando. O sea, que en un ensayo clínico probablemente los riesgos serán más físicos y serán los que habrá que mirar con más detenimiento. Sin embargo, en una encuesta, por ejemplo, no se preocupe, es solamente llenar una encuesta, un momento, ¿no? Los riesgos físicos pueden no existir, pero sí pueden existir riesgos psicológicos. Una persona, por ejemplo, que ha tenido un trauma, ¿no? Y tiene un estrés postraumático o lo que fuera, y se le toma una encuesta que le hace revivir ese trauma que él pasó, hay un riesgo evidente, psicológico en este caso, ¿no? O psíquico.
Por otra parte, además de los riesgos, ya vamos a ir terminando, ya me he alargado demasiado, Marlon no me dice nada. Riesgos, según el tipo de daño, hay que ver otra cosa, y es las incomodidades o molestias. O sea, no solamente el daño o el riesgo de daño, sino también ver qué incomodidades se le está causando a una persona. Mira, vamos a hacer una investigación que queda, ¿no? El laboratorio queda pues lejísimo de tu casa, tienes que hacer un viaje, no diré intercontinental, pero casi, casi, y además lo tienes que pagar de tu bolsillo, etcétera, etcétera. Bueno, un momento, o sea, esto hay que pensarlo también, ¿no? Las molestias, porque te vas a quedar sin trabajo un tiempo, o vas a tener molestias físicas y no vas a poder ir a trabajar permanentemente, o se va a reducir tu capacidad. O sea, todo eso hay que considerarlo, ¿no? Puede ser cosas menores y puede ser cosas de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ensayos clínicos con seres humanos, no solamente se debe reducir al mínimo el dolor derivado de una intervención, sino también la incomodidad o el miedo, ¿sí? Y aún más el umbral de riesgo, que es el nivel aceptable de exposición al riesgo, eso se llama umbral, ¿no? Nivel aceptable de exposición al riesgo. Pues hay que ver el umbral de riesgo como el grado de la incomodidad tiene que ser definido, ¿no? O sea, el umbral de riesgo, el grado de incomodidad, todo eso tiene que estar definido de forma específica en el protocolo de investigación y tiene que ser monitorizado durante el ensayo. Ya me queda esta, creo, y la otra. Riesgos según el afectado también varían. En primer lugar, los posibles daños que puedan sufrir los sujetos que participan en el estudio. En primer lugar, esas personas, ¿no? Eso es lo más importante. Pero también hay que ver los riesgos a terceros, ¿no? Por ejemplo, en los estudios genéticos hay que ver los riesgos del resto de la familia. Si yo te hago un examen genético y te digo cuál es tu genoma y eso lo conoce alguien más, y hay algunos genes ahí que pueden ser proclives al cáncer o determinadas enfermedades o lo que fuera, y eso se corre la voz, pues ya no soy yo solo, porque esos genes no los tengo yo solo, también mis parientes más cercanos, más lejanos pueden tenerlos, ¿no? También hay una posible estigmatización a determinados grupos étnicos que se conoce que tienen determinada enfermedad, por ejemplo la beta-talasemia, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Y por último, riesgos para el medio ambiente. También son importantes saber qué riesgos estamos creando en el medio ambiente. En cuanto a la justificación de los riesgos y los beneficios, para valorar éticamente un estudio es requisito importante comprobar que los beneficios que se esperan de esa investigación sean superiores a los riesgos. Por lo menos la probabilidad de esos beneficios, ¿no? Porque nunca se sabe, ¿no? Y en primer lugar, es necesario minimizar los riesgos, procurar que los riesgos sean los mínimos, evaluarlos, disponer los medios para hacerles frente satisfactoriamente. ¿Y qué significa esto de minimizar los riesgos? Pues que ocurran lo menos posible con el menor daño y se solucionen lo más pronto posible. Es lógico, ¿no? Si es lo mínimo, si además se hace el mínimo daño y además se soluciona rápido, es como lo que se habla aquí de la justicia, ¿no? La justicia que tarda no es justicia, ¿no? Pues igual. Incluso si en un momento determinado, fíjense, el número de reacciones adversas
es muy grande en uno de los grupos, ¿no? Pues seguramente el comité de ética puede parar ese ensayo clínico, ¿no? Y al revés, si es muy beneficioso un producto para la mayor parte de personas que están participando, pues a lo mejor hay que abrir el doble ciego y ver exactamente y repartir ese producto a todos, ¿no? Insisto, ahí estamos viendo que la persona es lo primero, no mi investigación, ¿eh? O sea, yo quiero que mi investigación salga sí o sí. Y cuidado, porque esa es la tentación de muchos investigadores, ¿eh? Hay investigadores que han estado en la cresta de la ola y han terminado en la cárcel. Me estoy acordando, por ejemplo, el que dijo haber hecho clonación llamada terapéutica, que no era verdad, además, en Corea hace bastantes años. Entiendo que no era médico, sino veterinario. Y él publicaba en las mejores revistas del mundo, ¿no? O sea, cuidado. Y después determinar el nivel de riesgo aceptable en esa investigación. Acuérdense que no estamos hablando solo de riesgos individuales, también puede ser riesgos para una población, para determinados grupos de una sociedad. De este modo, en la investigación no terapéutica, el riesgo tiene que ser mínimo. O sea, ¿cuál es el criterio general del riesgo mínimo? Pues considerar un riesgo aceptable el que se debe someter a una persona, digamos, en su vida ordinaria. En la vida ordinaria, lo que puede ser un riesgo, bueno, eso es aceptable como riesgo mínimo, ¿no? Y en investigación terapéutica, el riesgo de la atención médica habitual. Es decir, si yo puede ser que me sirva esta terapia en esta investigación, ¿no? Entonces el riesgo que yo tengo en mi tratamiento habitual para la enfermedad que tengo es el mismo que puede haber en el ensayo clínico que yo voy a participar. Por último, esto, el equilibrio entre el rigor metodológico y el respeto de los sujetos. Esto es muy cortito. Esto es decisivo, como les he dicho, para los nuevos conocimientos y es importante también desde el punto de vista ético. O sea, un trabajo, un protocolo de investigación que se presenta, al menos a mi comité de ética, si no está claramente bien desde el punto de vista científico, no se revisa. O sea, si se ha detectado algo importante, se le devuelve inmediatamente, tiene que rectificarlo, ¿no? Eso no es admisible. O sea, ¿qué vas a revisar si la metodología ya está mal? En estos casos, la norma general nos dice que siempre debe primar el bienestar de los sujetos de investigación. Siempre. Y hay que establecer unos criterios claros que determinen cuándo la calidad metodológica de un estudio, que se traduce en un bien general para la sociedad y para la ciencia, es acorde con el respeto a los participantes de ese estudio. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, que el ensayo clínico es el tipo de investigación más idóneo para demostrar en el ámbito clínico la relación causa-efecto. Si eso no está, desde el punto de vista clínico, no podemos asegurar que ese fármaco sea realmente útil o no. Y esto tiene más de 50 años de existencia. Por ese motivo, la selección del diseño de investigación puede tener importantes consecuencias éticas. Puede haber situaciones en las que, si bien metodológicamente sea lo mejor un estudio experimental, la mejor opción, sin embargo, haya que utilizar un método alternativo al experimental.
¿Por qué? Por un motivo ético. Mira, tu diseño está perfecto, vas a descubrir y vas a llegar al resultado que tú quieres, pero no te lo puedo aprobar en el comité de ética porque va en contra de los principios éticos, va en contra de la persona. Por ejemplo, he puesto ahí un ejemplo, no se podría exponer al humo del tabaco a un grupo de voluntarios para determinar el riesgo que los fumadores pasivos tienen de desarrollar cáncer de pulmón. La investigación podría ser muy exitosa, pero desde luego, desde el punto de vista ético, es inaceptable. Muy bien, aquí hay algo de bibliografía, lo dejo ahí un ratito por si acaso, y no sé si hay algún comentario, alguna inquietud o algo que quieran decir. Muchas gracias, doctor. Decirles, chicos, que si es que tienen alguna pregunta, alguna duda que puedan hacer, pueden levantar la mano o escribir por el chat su pregunta, su duda, y aquí el doctor lo puede responder. Ok, doctor, nos ha llegado una pregunta, una consulta. Adelante. Dice, si en la consulta se lleva a cabo un estudio en el cual se incumpla con los principios bioéticos que mencionó, ¿cuál sería la sanción que le daría la comunidad científica a ese equipo de investigación? ¿Me puedes repetir, por favor? Ok, si en la actualidad se lleva a cabo un estudio en el cual se incumpla con los principios bioéticos que mencionó, ¿cuál sería la sanción que daría la comunidad científica a ese equipo de investigación? Sí, bueno, puede haber sanciones bastante duras, ¿no? Desde luego depende de la gravedad de ese principio que se haya saltado, que se haya obviado, que se haya maltratado, ¿no? No es lo mismo un defecto administrativo en un protocolo de investigación que una falta de respeto considerable a la persona o un atentado contra su vida, ¿no? Entonces, a veces, lo que primero que quisiera dejar claro es que el comité de ética no está para castigar a nadie, ¿no? Ya bastante castigo es que no te aprueben el protocolo de investigación. Está para supervisar, está para orientar, está para recordar los principios éticos. Pero hay normas legales. Si tú te saltas, ahora por ejemplo con toda esta investigación que ha habido sobre el ensayo clínico al que hacía referencia, pues hay una comisión en distintos estamentos del Estado que están investigando, etcétera, etcétera. Entonces, hay normas legales. Hay también determinados estamentos en el colegio médico que también pueden sancionar a un médico. Por ejemplo, bueno, les he hablado de un investigador en Corea que lo metieron a la cárcel, cerraron el instituto de investigación, la universidad. Fue una pena grande para mucha gente, ¿no? Pero era lo que tocaba. Bueno, el colegio médico también puede sancionar a un médico sin ejercer la medicina, ¿no? Es un castigo muy duro, ¿no? Puede haber muchas sanciones, ¿no? O en el caso, por ejemplo, si una investigación estuvo mal llevada, si no se respetaron esos principios éticos o metodológicos, también los otros investigadores con los que se ha trabajado pueden simplemente decir yo contigo ya no trabajo. Y ese es un castigo tremendo también. O no te van a publicar en determinadas revistas. O sea, hoy por hoy, portarse mal nunca ha compensado, ¿no? Pero ahora compensa menos aún. No sé si he contestado. Ok, sí, dices ahí que gracias. Doctor, también me ha llegado otra pregunta por parte de Gabriela Ramos. Dice que si debido a la pandemia se ha implementado nuevas reglas, parámetros en la ética en una investigación. No, no. La ética no puede cambiar, fíjense, ¿no? Como les decía, la ética es una. O sea, el bien está bien y el mal está mal. O sea, podemos disfrazarlo como queramos, pero eso es así.
Ahora, lo que sí ha cambiado, como les decía, por un lado es la velocidad con que se trabaja, el hacer a veces en simultáneo varias fases, la aprobación preliminar en situaciones de emergencia. Hay un dicho que dice, en la guerra como en la guerra. No es igual si uno está en guerra que si no está en guerra. Hoy por hoy podríamos decir que el Perú y en muchas partes del mundo estamos en guerra. No me refiero a la guerra bélica de disparos, me refiero a la guerra contra el virus, porque está colapsado los sistemas de salud también en el Perú. Entonces, en la India parece que ya están colapsando y en muchos lugares. Yo hablo con muchos médicos y ustedes también y sabemos perfectamente que no hay camas UCI. Por lo tanto, no hay un cambio en la ética, pero al mismo tiempo hay unas circunstancias que nos llevan a tomar unas decisiones acordes con la ética, que no ha cambiado ni cambiará, pero que no son las mismas decisiones que tomaríamos. O sea, imagínense que ustedes son directores de un hospital. Siempre los medios van a escasear, los medios son escasos, pero uno tiene que utilizarlos lo mejor posible. Pero es que ahora la escasez es tremenda. ¿Y qué hago yo, médico, si me vienen tantos pacientes y no tengo cómo tratarlos, no tengo dónde ponerlos, no puedo intubarlos? Bueno, me obligan las circunstancias a escoger. O se dan unos parámetros y de acuerdo a eso, o hay un comité que elige, ¿no? Lo que llaman ahora también triaje, ¿no? Claro, triaje también se entiende de otra manera, ¿no? Pero en este caso, creo que me entienden a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, eso en realidad no debiera suceder nunca. Pero eso desde el punto de vista de la ética puede ser admisible hoy y ahora en esta situación de guerra, entre comillas, ¿no? Me explico. O sea, la ética no cambia, pero cambian las circunstancias y yo tengo que actuar de acuerdo a las posibilidades humanas que tengo. Yo no soy mandrake, no puedo hacer magia y no puedo aumentar el número de balones de oxígeno porque a mí se me ocurre o de camas UCI. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué más? Ok, doctor. Nos ha llegado otra pregunta y dice, si el bien de la sociedad no debe imponerse sobre el bien individual, ¿también el bien individual no debe imponerse sobre el bien de la sociedad? Sí, la respuesta es que sí se debe imponer. Es decir, el bien de la sociedad, podríamos decir que la sociedad no existe, existe cada una de las personas y el bien de cada una de las personas hace el bien de la sociedad. Por lo tanto, si beneficiamos a cada una de las personas, estamos beneficiando a la sociedad. No es cuestión de que yo me impongo sobre la sociedad, ¿sí? Y quiero mi bien por encima del daño de la sociedad, sino que un bien abstracto que supuestamente va a beneficiar a la sociedad no se puede imponer a un bien concreto que es en este momento mi vida, mi salud, etc. Eso lo han profundizado mucho los bioeticistas. Yo lo que te animaría es a leer más sobre este tema, especialmente en los grandes bioeticistas. Recomendaba a Edmund Pellegrino, ¿no? Que es muy interesante, me parece, ¿no? Y después leer también bastante de filosofía, de antropología sobre la persona, sobre qué es la persona humana. Porque al final, si no hay persona humana, no hay sociedad. Entonces yo me debo al respeto del individuo. Cuando yo digo que respeto a la sociedad y no respeto a este individuo, estoy mintiendo. Mi respeto a la sociedad pasa por comenzar a respetar la vida y, en fin, todo lo que se refiere a esta persona concreta que está frente a mí. Bueno, el tema es muy profundo, daría para mucho, ¿no? Pero esa es la conclusión
de la mayor parte de los bioeticistas, ¿no? Claro, los utilitaristas, como he dicho, van hacia otro lado porque justifican que se haga cualquier cosa con X personas siempre que eso beneficie, o sea, en beneficio de mayor número de gente. Pero eso sería como decir, el fin justifica los medios. O sea, yo tengo derecho a matarte para conseguir una medicina que va a ser en beneficio de muchas personas. Eso no es dable. Y eso desde el juicio de Nuremberg quedó claro. Ahí te recomiendo también ver el juicio de Nuremberg, eh, ver un poco, leer un poco de esa época y ver cómo, a pesar de que había médicos incluso que testificaban que ellos hicieron eso, médicos nazis o pronazis o judíos que ayudaban a los nazis, y que hicieron eso de matar a determinadas personas o dejar que las maten para que más personas se salvaran, no les valió en el juicio. Igual los condenaron, porque nadie tiene derecho a matar a nadie, ni a maltratarlo. Bueno, vean el juicio de Nuremberg. ¿Algo más? No, ahorita no recibimos preguntas. Ya, Muy bueno, bien. acá ha llegado otra pregunta, doctor. Esto dice, si se realiza un estudio transversal durante la pandemia en donde se usen encuestas para evaluar alguna variable, ¿qué implicancias éticas podría tener el estudio y cómo podríamos hacer para reducirlas? Un estudio transversal Ujú. para... Para donde se usan encuestas para evaluar alguna variable. Supongo que se referían, por ejemplo, nivel sociodemográfico o algo así por el estilo. Sí, bueno, en realidad igual ese estudio tendría que pasar por un comité de ética y tendría que revisarlo a fondo. Pero en líneas generales, si esas encuestas son respetables, si hay un respeto de la confidencialidad y no todo el mundo va a saberlo de todo el mundo, eh, si la encuesta está bien hecha metodológicamente, yo creo que con esas variables seguramente recibiría la aprobación, ¿no? Pero habría que revisarlo pormenorizadamente, ¿no? Mm, Cuando algo se presenta a un comité de ética, lo que suele pasar es que hay un miembro que lo estudia en profundidad y hace una ponencia al resto, que ya lo han leído también, y entonces se ve exactamente qué es lo que puede ir en contra de la ética, porque así en general, en principio todo está bien, pero después cuando uno mira paso a paso las cosas se va dando cuenta, pues aquí faltan datos del investigador principal, no está habiendo un consentimiento informado claro, la confidencialidad no se está respetando por esto, o esa pregunta que se está haciendo es una falta de respeto a la privacidad. O sea, pueden saltar muchas cosas. Bueno, yo los felicito realmente por estar aquí a las 9:30 de la noche, escuchando un tema sobre ensayos clínicos, ustedes que están tan ocupados y que tienen que estudiar tanto, y por haber organizado al SEAC y a todos esta actividad, y me alegra mucho que tengan ese interés porque si lo tienen van a ser muy buenos investigadores, si Muchas lo gracias, tienen desde doctor. ahora. Sí, muchas gracias. Nos ha llegado otra pregunta, doctor. A ver, Dice, las células ELA provienen de una mujer que falleció de cáncer de cuello uterino en 1951, pero ni ella ni su familia conocían que sus células serían utilizadas para investigación. A pesar del gran aporte que se ha obtenido a partir de ellas, ¿habría algún tipo de sanción para los investigadores que lucraron con las células, teniendo en cuenta que para ese año aún no existían las normas de Helsinki? claro, eso es lo que iba a decir. Es decir, una cosa es al hoy por hoy y otra cosa es hace 50 o más años, ¿no? Eh, Entonces eso es diferente porque las cosas se han ido perfeccionando y se ha ido exigiendo un mayor respeto por las personas, ¿no? Eh, pero en líneas generales, si ahora sucediera, sí habría que pedir permiso a la familia, ¿eh? Porque cuando tú utilizas líneas celulares, ya no las células, porque son ya líneas celulares, es decir, ya son otras células,
las que estás utilizando a partir de determinada persona, de alguna manera te estás llevando a algo propio de esa persona. Entre otras cosas, su información genética, que es muy importante, ¿no? Entonces sí, habría que pedir permiso. No digo ya si esas líneas celulares son de un aborto provocado, entonces ya ahí estamos desde el comienzo yendo contra un tema ético, ¿no? Hoy por hoy hay vacunas, y con esto termino, para dejarlo dormir, hay vacunas que se han hecho también con este tipo de líneas celulares provenientes de abortos realizados hace muchos años, ¿no? Entonces, éticamente, ¿uno qué puede decir? ¿Eso está bien o está mal? Bueno, en principio no está bien, porque el aborto, desde el punto de vista de la ética, pues es matar a un ser humano, ¿no? Aunque sea pequeñito, ¿no? Y, y sin embargo, bueno, en realidad, si tú no tienes otra vacuna que aplicarte, pues podemos decir que dado el tiempo que ha pasado y dado que no hay una, digamos, cooperación formal a esa cuestión, bueno, se puede admitir. Pero siempre es mejor utilizar vacunas que no provengan de ese tipo de líneas celulares. Eso salió publicado en una revista muy importante, no sé si fue Science or Nature, no me acuerdo en este momento. Y bien, pero como digo, no es lo mismo ahora que antes. Lo mismo que el tema de la talidomida. Bueno, sucedió el laboratorio Grunenthal hace muchos años porque no conocíamos tanto de investigación. Hoy por hoy sería muy difícil que suceda una cosa así, aunque siempre hay un riesgo, ¿eh? Siempre hay un riesgo a la hora que pasas del ensayo preclínico al ensayo clínico, ¿no? Que pasa del ratón al ser humano, siempre los investigadores están muy asustados hasta que ya se ve que la cosa camina, ¿no? Bueno, Marlon, te invito a dejarlo aquí para no cansar a Sí, tus ok, doctor. amigos. Ok, ok, ¿Ah? muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes, ha sido un gusto, una alegría, que les vaya muy bien. Más bien, doctor, quería hacer que todos los chicos prendan la cámara para tomar una foto, una Ya, última foto. Y perfecto. chicos, les invito a que puedan prender su cámara, por favor. Yo voy a iniciar. Eh, aquí estoy, no sé si me ven. Y Sí. por favor, chicos, es para reportarlo y también para tener un bonito recuerdo de la charla de hoy. Mm, Mucha gente conocida por aquí. Sí, son alumnos de la Universidad de Piura también, doctor. Ya. Como chicos. Se van animando. Sí, ahí se van animando algunos. Eh, Voy a dar unos minutos, unos 2 minutos más para que en lo que se animan, si no ya tomo la foto de una vez. Muy bien, como tú quieras. Ok, aquí tienen todos, por favor chicos, prendan su cámara. Ya, ya está, doctor, ahí te le tomo la foto. Ok, Ya. ok, sonrían por favor. Listo, listo, muchas gracias doctor por su Muy tiempo. bien. Gracias a ustedes. Felicidades. Que les vaya bien. Ok, Buenas muchas noches. gracias.